Misericordia salvaje de Mirabai Star. Editorial Kairos. Formar una comunidad. La manera de actuar de lo femenino es conectando, y el camino de las místicas conduce del espejismo de la separación a la realidad de la unión divina, manifestada ésta como una interdependencia de todo lo que es. Caminar por este mundo como una mística femenina es reconocer que nuestras vidas están interpenetradas de las vidas de todos los seres sensibles y que el uno al que amamos brilla desde cada nexo de esa red del interser. Cada vez que cuidamos de uno solo de estos hilos, estamos contribuyendo al cuidado del conjunto entero. Cuando apartamos la mirada del sufrimiento de cualquier ser y nos alejamos de él, nos exiliamos de nuestro amado. Las mujeres formamos una comunidad. No lo hacemos de la misma manera que un albañil fabrica una chimenea o un constructor idea un centro comercial para maximizar el consumo. Creamos una comunidad de la misma manera que creamos una familia, una sinfonía o preparamos una buena comida, sin pomposidad y sin buscar halagos. Nos damos poder las unas a las otras, hacemos preguntas y esperamos para oír la respuesta y luego reaccionamos. Me dedico a organizar retiros en los que trabajamos el duelo y también doy talleres de escritura en los que la mayoría son mujeres y puedo decir que en poco más de 5 minutos la comunidad empieza a fusionarse ante mis ojos. Sin que yo mueva ni un solo dedo, las personas de la sala gravitan las unas hacia las otras y asumen el riesgo de confiar. Ven las heridas de las demás y se ponen a cuidar de ellas. Detectan las vulnerabilidades de las otras y las protegen, leen las historias de sus almas y se hacen cargo de todo. ¿Cómo ha podido pasar algo así? Siempre me hacía la misma pregunta, aunque ahora he empezado a confiar en la fuerza invisible que transmuta a un grupo de extrañas y lo convierte en un círculo de seguridad. Es la Shejinah que ha venido a quedarse con nosotras. Ella llega cuando nos desviamos de nuestro propio camino. Por supuesto, no. No estoy diciendo que todas las mujeres sean compasivas y sepan relacionarse entre sí. En realidad, me asombra el número significativo de hermanas americanas que votan contra sus propios intereses o que arramblan con lo que sea para escalar profesionalmente a costa de los más vulnerables, o bien que adoptan las mismas actitudes y estrategias del paradigma masculino que históricamente se utilizó para oprimirlas. Yo me inclino a los pies de todos esos hermanos de todo el mundo que de buena gana abdican de su poder o lo comparten y se unen a nosotras para seguir trabajando en la restauración del deshilachado tejido del mundo. A veces caemos en la desesperación cuando percibimos los desequilibrios que presenta el poder establecido y que desdeñan la vida, y nos resulta imposible imaginar cómo podríamos rectificar todo eso por nosotras mismas. La canción que entono y cuyo estribillo tararean millones de hermanas y hermanos de todas partes nos habla de la interdependencia y de darnos poder mutuamente, de una colaboración que nace del amor. Estos valores son femeninos. La cooperación y la conexión emocional. Luchar aunando esfuerzos para construir una sociedad mejor y dar nuestro apoyo a los proyectos de los demás para hacer que la tierra sea sostenible. Al reconocer la verdad del interser, la comunidad se despliega sin esfuerzo alguno. Esta conciencia unitiva no está reservada a los expertos en espiritualidad, la vemos todos más o menos. ¿Recuerdas esos instantes de fusión mística, tanto si se dieron en la quietud de la práctica contemplativa, como en la premura del temor, en que nos encontramos con algo indeciblemente hermoso, en que nuestra identidad individual se fundió en la unidad para liberarnos? En esos momentos es cuando recordamos que no existe separación entre nosotros mismos y la realidad última. Lo que estábamos buscando nos ha encontrado a nosotros y nos ha absorbido. Son experiencias fugaces, pero lo cambian todo. Una vez hemos saboreado la gloria de nuestra unidad con toda la creación, nunca podremos volver a caer en el espejismo de pensar que somos independientes de la comunidad global. Ese yo que es el ego, la personalidad con que nos arropamos y llevamos por delante para convencer al mundo de nuestra relevancia, se vuelve irrelevante
y también la idea del otro como un objeto de agravio o de deseo. Donald Trump y el Dalai Lama son sendas olas en el infinito mar del ser. Eso no significa que el mundo sea un espejismo y que nuestras percepciones del dolor y la injusticia sean ilusorias. Significa que, en un momento dado, hemos topado con el núcleo mismo de la realidad, que es el amor, y que ahora a nosotros nos incumbe considerar que todos los fenómenos son manifestaciones de ese amor. De hecho, la mayoría nos sentimos sobradamente preparadas para aceptar el liderazgo horizontal e inclusivo. En esta dinámica más igualitaria y relacional, las percepciones internas de algunos maestros de distintas tradiciones religiosas son bienvenidas y consideradas valiosas contribuciones que se ofrecen a una comunidad interconectada de mujeres y que también surgen de ella. Se acepta que todo miembro de la comunidad, tenga o no tenga formación académica, sea avalado oficialmente por una organización religiosa o le hayan colgado el San Benito de sabio solitario. Tiene algo valioso que puede ofrecer a la totalidad. Un liderazgo que tenga un sabor más femenino no es algo que deseen solo las mujeres. También es un alimento para los hombres. La sabiduría femenina alimenta el espíritu humano. María Magdalena, con su espontaneidad apasionada, su desafío a las normas establecidas y la ternura de su devoción, es la fuente siempre viva que nos da este alimento para el alma. Puedes considerarla el modelo ejemplar de una mística dotada de poder, o invocarla como un ser metafísico que está a tu disposición como guía espiritual. En cualquier caso, puede ser una buena aliada cuando queramos reclamar la sabiduría y el poder femeninos. La comunidad internacional. Me marché de casa a los 14 años. Lo que ahora parece un auténtico disparate no lo era en 1974, y además mi familia formaba parte de la contracultura, ese movimiento que defendía que las normas sociales convencionales no eran de recibo. Por otro lado, tampoco me iba tan lejos. De hecho, me mudé a la Fundación Lama, una comunidad internacional situada en lo alto de las montañas Sangre de Cristo, a unos 30 kilómetros de la casa que mi familia tenía cerca de Taos, en Nuevo México. Fundada en 1967 por un puñado de artistas de las costas este y oeste del país que tuvieron la audacia de creer que todas y cada una de las religiones de este mundo conllevan una chispa de la verdad divina, vivimos un experimento basado en la hipótesis de que si todos nos reunimos y celebramos lo sagrado a través de las prácticas y las enseñanzas de todos los caminos espirituales, podremos conectar con la realidad última y lograr que haya paz en la tierra. No eligieron a un líder en concreto, ni rendían tributo a un único gurú. Tampoco adoptaron por defecto una única tradición de fe que excluyera a las demás. Invitaron a maestros zen y a sheiks sufíes, a yogis y a yoginis, a rabinos y a ancianos amerindios, y cosecharon los frutos de estos antiguos linajes. 50 años después, Lama sigue siendo un reducto floreciente. El punto de vista del Lama sobre las múltiples sabidurías de este mundo, con los brazos abiertos, y abiertos también de corazón, y dispuestos a aceptar que nunca tendremos todas las respuestas, me parece extraordinariamente femenino. La única posición de liderazgo, llamada la del vigilante, rota en turnos de 2 semanas, desde la luna nueva hasta la luna llena, y luego vuelve a empezar. Cada miembro de la comunidad, independientemente de su edad o educación religiosa, desempeña por turnos el papel de guiar al vínculo en la práctica espiritual y dar la bienvenida a los invitados. Creo que una de las razones principales por las que el experimento del Lama ha tenido tanto éxito es precisamente por este compromiso de dar poder a la comunidad y por resistirse al impulso de elegir a alguien que vaya mandando a los demás. Fue donde aprendí a caminar como caminan las místicas en este mundo. Las beguinas. La comunidad internacional no es un fenómeno reciente. Las beguinas fueron un grupo de mujeres que empezaron por reunirse en casas comunales de los Países Bajos, sobre todo de Holanda y Bélgica, en el siglo XII.
La última beguina de la que se tiene conocimiento murió en Gante en 2014 a los 92 años. Tal como sucede en la Fundación Lama, las beguinas no se regían por ningún código escrito y no estaban obligadas a profesar votos formales. A pesar de que sus miembros eran católicos, en parte por ser un asunto casi obligatorio en términos religiosos en la Europa de la Edad Media, y de que sus comunidades cuidaban mucho el aspecto monástico, las beguinas no eran monjas. Eran mujeres procedentes de un amplio espectro educativo y socioeconómico que habían elegido dedicar la vida a mantener un equilibrio entre la oración interior y el servicio al mundo. Las beguinas fueron unos poderosos ejemplos de la mística femenina. Cultivaron una conexión directa con lo divino en lo más profundo de su corazón y expresaron esa intimidad cuidando de los pobres y los enfermos. Como consecuencia, esta elección terminó siendo una cuestión de vida o muerte. La Iglesia veía a las beguinas bajo el prisma de la sospecha. Su énfasis en la oración como un asunto privado entre el alma y su Dios perturbaba la jerarquía institucional. Estas mujeres no necesitaban el permiso ni los poderes de la Iglesia institucional para afirmar su conexión con lo divino. Marguerite Porete, quizá la beguina que tuvo peor fama, fue acusada de ser un espíritu libre y condenada por hereje. Yo soy Dios, dice el amor, porque el amor es Dios, y Dios es amor, y esta alma es Dios por la condición del amor, escribió Marguerite en su obra maestra de la mística, El espejo de las almas simples. Así es como esta preciosa amada mía recibe mis enseñanzas y mi guía, sin su persona, porque ella se transforma en mí, y algo tan perfecto, dice el amor, toma de mí su alimento. ¿El amante transformado en el amado? ¿Quería decir esa mujer que el alma se transformaba en Dios? Bueno, pues sí, en realidad eso quería decir, y además nunca se retractó, por eso terminó en la hoguera. Amar al prójimo. Mi hermana del alma, Greta, es una monástica benedictina de tradición episcopaliana que se formó siguiendo el ejemplo de las beguinas. Para Greta, la esencia del mensaje cristiano es el de la conexión. La comunidad es que es Jesús, exclama Greta. Esa es la razón de que yo sea cristiana. Y sus palabras me recuerdan cuando al rabino Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante y él dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas con el corazón y el alma. Y dijo también que deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Todas estas instrucciones se aplican a las relaciones de una manera absoluta y profunda, explica Greta. Amar al prójimo es una manera obvia de expresar esta conexión, pero la plegaria contemplativa o la meditación silenciosa no trata de la nada. Trata de sentarse a meditar ante la presencia de lo divino, trata de descansar en Dios, trata del amor. Nadie se llevó una sorpresa tan mayúscula como la misma Greta cuando ésta se convirtió al cristianismo, por no hablar ya de que apostara por llevar una vida monacal. Greta había sido una pionera del movimiento americano que potenció el yoga y cofundó la legendaria Yoga Works en Santa Mónica, en California, y Yoga Zone en Nueva York. Antes había estado afiliada a un feminismo activista, pero a pesar de que estas prácticas le fortalecieron el cuerpo y encajaban con sus valores, ninguno de estos caminos le ofreció el alimento que el alma de Greta ansiaba. En 2000, mientras la vida de Greta, que había construido minuciosamente, se deshacía, matrimonio, negocio y casa, una amiga la animó a apuntarse en un retiro en un monasterio episcopaliano de Massachusetts, solo para tener la oportunidad de darse un respiro y centrarse antes de dar el siguiente paso. El primer día que pasé ahí, un viejo monje, la persona más amable que haya conocido jamás, me encomendó unos quehaceres domésticos, me explica Greta. Esos trabajos iniciaron lo que sería su experiencia de conversión. El monje le indicó que al regresar a su dormitorio esa misma noche, se sentara frente a una silla vacía y se imaginara que Jesús estaba sentado en ella.
Deshazte de todas las cargas de tu corazón, le dijo el monje, y cuéntaselo todo. Greta compartió la intensidad de su dolor con ese Jesús imaginario. No dejó de llorar durante todo el ejercicio. Y no sentí que me dieran nada a cambio, admite Greta. Pero esa misma noche, más tarde ya, cuando Greta finalmente se acostó en la cama, fue consciente, de repente y de una manera muy intensa, de que allí había una vasta presencia, no un Jesús de carne y hueso, sino el mismo Cristo cósmico. No era un ser corpóreo, sino que más bien estaba formado de una luz eléctrica. Greta se incorporó y se quedó clavada al ver esa luz eléctrica que se desplazaba hacia adelante y hacia atrás, que unía el corazón de Greta con el corazón del Cristo cósmico. Sintió, más que oyó, las palabras: primero tenemos que sanar tu corazón. Luego se acostó y notó que el sufrimiento desaparecía. En ese momento supo que estaba curada. Después de esa experiencia, Greta simplificó su vida, regaló casi todo lo que poseía y redujo todas sus pertenencias para que cupieran en una sola habitación, y así ha vivido desde entonces. Solo quería llevar una vida monástica, me cuenta Greta. Quería que toda mi vida girara en torno a Dios. Y se puso a buscar una comunidad de intención espiritual que encajara con su deseo de llevar una vida de oración y servicio. Le pedí a Dios que me dijera lo que quería que hiciera por ella, y ella me guió hacia la palabra capellán. Fue entonces cuando conocí a Denis, que era capellán de la cárcel, y supe que eso era lo que debía hacer. Resulta que Denis también había sentido la llamada monástica, y así fue como los dos juntos crearon la Comunidad del Amor Divino en California del Sur. El hermano Denis y la hermana Greta dividían la jornada entre la práctica del oficio divino, las 5 oraciones contemplativas de la tradición benedictina y el ministerio que impartieran a los seres humanos que habían quedado atrapados en la red tóxica del sistema penitenciario de Los Ángeles. Cada vez que voy de visita a la comunidad del amor divino, me quedo asombrada de la alegría que irradia de los corazones de esos monjes amables, e imagino que esa alegría traspasa de luz los sombríos pasillos de las cárceles y de las prisiones donde pasan la mayor parte de sus días, curando y transfigurando todos los corazones que encuentran a su paso. Quizá ya no sea un mal asunto formar pequeñas comunidades dedicadas a los valores de la práctica contemplativa y a la sostenibilidad medioambiental, pero sigue siendo subversivo. Vivir con otros seres humanos es uno de los más grandes retos que tendremos que afrontar. Si ya es difícil convivir con nuestros cónyuges e hijos, tomar decisiones, preparar la comida y aportar nuestro propio grano de arena al mundo junto con un grupo de personas que antes eran unas completas desconocidas para nosotros, exige una gran capacidad de rendición y de humildad que raras veces se nos exige en la cultura dominante de la sociedad occidental. Si contemplamos lo femenino, recurriendo al valor innato de la relación, podemos surcar estas estructuras sociales alternativas y encontrar un camino viable en los cambios venideros. No necesitamos residir en comunidades intencionales como la Fundación Lama, ni convertirnos en beguinas para vivir como unas místicas femeninas con amor y responsabilidad. Pero es vital en estos tiempos de desesperada división que contactemos con el resto de la familia humana y apostemos por la verdad de nuestra interconexión de todas las maneras posibles.